tomamos e interpretamos algunas cosas, otras no. Entonces, quieren conocer como cuál debería ser el procedimiento, ¿sí? ¿Cuáles son los instrumentos? ¿Sí? Conocer un poquito más de lo que es el ruido y qué hacer con esa información cuando nos entregan el informe, ¿sí? Si estamos delante de una gestión de riesgo. Entonces, como le dije, nosotros los higienistas, sí, yo me considero higienista, pero de este tamaño, ¿no? Estamos metidos siempre en esto y a veces no sabemos ni siquiera qué es la higiene industrial, ¿no? Entonces, si no lo saben, se la presento, ¿no? Si no, se la refresco. Sí, es una ciencia, es una disciplina, y así como el tema de la medicina, la ergonomía, ¿no? Y es un arte también, ¿no? Porque necesitamos hacer malabares, ¿no? Muchas veces para poder definir, poder identificar, poder prevenir, ¿no? Poder conocer cuál es esa fuente de ruido, ¿sí? Que puede ser capaz de un desmejoramiento acústico a los trabajadores que se encuentran en esa área, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos, ¿sí? A lo que es la predicción, reconocimiento, evaluación, ¿sí? Reconocimiento, evaluación, básicamente prevención y control, ¿sí? De esos peligros que son físicos, químicos, biológicos. En algunos países, por ejemplo, acá en Perú, le meten también el tema de ergonomía, ¿no? Y hasta psicosocial. ¿Ya? Que pueden surgir de un lugares de trabajo y que pueden causar justamente los efectos negativos a los trabajadores, puede ser a la comunidad o puede ser al medio ambiente, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que es un concepto bien, bien pequeñito de lo que es la higiene industrial. Y dentro de esa higiene industrial, como son los peligros este, físicos, sí, tenemos el ruido. ¿Sí? Pues, tenemos otros, pero vamos a dedicarnos entonces solamente al tema de ruido en esta oportunidad. ¿Sí? Como higiene industrial, acá ¿sí? Siempre vamos a tener un contaminante. ¿Sí? El ruido es un contaminante. ¿Sí? Puede tener polvo, puede ser partículas inhalables, respirables, sílice, ¿sí? Cualquier tipo de estos elementos, gases, vapores, ¿no? Vibración, ¿sí? Puede ser algún tipo que tenemos que identificarlo con la información que nos da el trabajador. El ruido lo tenemos que identificar, no solamente ruido, si hay ruido o no hay ruido, ¿sí? No es solamente esa identificación, tiene que hacerse es un poquito más elaborado, ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Posteriormente de esa identificación, entonces necesitamos un método cuantitativo para conocer cuánto hay, cuál es ese nivel, ¿sí? ¿Cuál es ese valor, ¿sí? En todos estos elementos físicos necesitamos medirlo de alguna forma, ¿sí? Por supuesto, existe un método analítico, existe un criterio, ¿sí? En donde yo me puedo basar para realizar esa medición, ¿sí? No es como a mí me parece, sino que ya está establecido. Y con esa medición, por supuesto, genero un valor o se genera un valor. Y ese valor entonces es comparable ahora con criterios o con límites máximos permisibles. Esos son los criterios de valoración, ¿sí? Los límites máximos permisibles. Entonces, dependiendo si está por encima o por debajo del límite permisible, yo voy a tomar una decisión, ¿sí? Si está por debajo del límite permisible, entonces puedo decir que es una situación segura de riesgo, pero no me confío, ¿sí? Le realizo un control periódico para saber si esos valores se mantienen por debajo del límite permisible. No es solamente que, bueno, sí, está por debajo y me olvido, ¿sí? Sino que tengo que asegurarme que siempre esos valores, entonces sí, están por debajo, se mantengan por debajo. Y por supuesto, para un control periódico necesito hacer una medición, ¿sí? Y vuelve el ciclo, la medición, la valoración, y de esa valoración, entonces aplico los criterios y de esos criterios tomo una decisión y si está por encima de esos límites permisibles, entonces ya lo considero como una situación peligrosa, porque si está por encima de los niveles permisibles, es decir, ya hay una probabilidad, ¿sí? De un daño potencial a la salud de la persona, ya sea en ruido, ya sea en vibración, ya sea en partículas, ¿sí? Etcétera.
Entonces, por supuesto, debo hacer una corrección basado en esos valores. Debo hacer una corrección y regreso otra vez al ciclo. ¿Sí? Tengo el contaminante, ya con la corrección sigo teniendo el contaminante posiblemente. ¿Sí? No es difícil eliminarlo completamente. Entonces vuelve otra vez el ciclo, ¿sí? De la ingeniería industrial. Entonces, esto básicamente es lo que uno realiza en eh, eh, en esta disciplina como tal. ¿Vale? Seguimos. Enfocados ya al ruido. ¿Sí? Fíjense que muchas veces el ruido, como nos dice, límite es permisible, ¿sí? Tenemos un nivel acá, ¿sí? El límite permisible es un nivel, un valor. Entonces, si estoy por encima, está ok. Si estoy, perdón, está grave, está mal. Si estoy por debajo de los límites permisibles, está ok. Si estoy por encima, acá. Entonces, es como un valor dicotómico, ¿sí? O es sí o es no. Pero ¿sabían que hay un intermedio? Hay un gris, ¿sí? O es blanco o es negro. Por eso, pero ¿saben que hay un gris en la parte de ruido? ¿Sabían eso? Hay un gris, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero se los dejo ahí. ¿Sí? Los resultados de ruido, cuando nosotros hacemos una medición de ruido, puede ser inaceptable, puede ser aceptable o puede ser incierto. Hay un gris. Y ese gris muchas veces no lo tomamos en cuenta o no nos gusta ese color gris. Pero es necesario. Sí, es necesario saber que existe ese color gris. ¿Vale? Lo vamos a ver más adelante. Habíamos dicho que necesitamos un criterio, sí, en el gráfico anterior, en el ciclo, sí, habíamos dicho que tenemos un criterio de medición, sí, lo que es el valor límite permisible. ¿En dónde lo ubicamos? ¿Dónde lo buscamos? Bueno, lo que están acá en Perú, está la RM375, la norma básica de ergonomía, sí, nos da unos valores límites permisibles, lo que es el reglamento, ¿no? de seguridad y salud ocupacional en la minería, también tiene ¿sí? sus valores. Está en la RM375, ¿sí? En México, si nos vamos ya a México, está la NOM 11, ¿sí? La guía rápida a la exposición laboral de ruido, ¿sí? Entonces ahí pueden ubicar también los valores bien. ¿Sí? Permisibles. En Perú también tenemos la norma técnica peruana, ¿sí? Que es una copia justamente de la ISO 9612. Entonces ahí tenemos, aparte de los valores, los procedimientos, ¿sí? Ya es tema de ISO. Entonces, los procedimientos de medición a nivel de ingeniería, ¿sí? Lo que es el método de ingeniería. Y desde entonces, ¿sí? Ahí me actualizan si todavía sigue con la 95 o ha recibido alguna actualización. No creo. Y eh, justamente allí podemos investigar, podemos observar, podemos ver visibles, ¿sí? Ese valor tope, ¿sí? En lo cual supuestamente no deberíamos alcanzar, no deberíamos superar. Sí, pero todas estas normativas, todos estos marcos legales, son marcos legales, ¿no? Se basan en una entidad, en un ente superior o un ente de referencia. No, no vamos a decir superior, ¿sí? Sino un ente de referencia.
¿sí? Que son dos entidades estadounidenses, ¿no? Una se dedica, es como el ente gubernamental, el ente rector, ¿no? En tema de salud ocupacional, higiene, y el otro se dedica a la parte investigativa, ¿no? Sin tener alguna injerencia en la parte legal como tal, o en supervisión, o en fiscalizar, ¿sí? No solamente temas investigativos, ¿sí? Entonces, tanto la NIOSH como la OSHA, ¿sí? Han realizado o han difundido valores, ¿sí? Dentro de sus investigaciones o dentro de su ámbito, ¿sí? Han difundido lo que son estas tablas de límites permisibles o valores de límites permisibles y con unos criterios similares pero no iguales. A la OSHA, ¿sí? Se le conoce como estándar 95, ¿sí? Y a la NIOSH se le conoce como el estándar 85-3, 85-3, 85/3 o 90/5. Nosotros aquí en Perú utilizamos este, NIOSH, criterio NIOSH. ¿Sí? En México sé que usan criterio OSHA. ¿Sí? En Colombia no recuerdo, pero creo que también usan la OSHA. No me acuerdo muy bien. ¿Sí? Posiblemente en Bolivia, en Chile creo que también usan la 85-3, ¿sí? La NIOSH. ¿Sí? Ahí los compañeros que nos visitan de Chile, ahí me confirman. ¿Sí? No he tenido experiencia en este tema, en la parte de higiene, ahí en Chile. Entonces, bueno, si me equivoco, ahí por favor me hacen la acotación, ¿sí? Por el chat. ¿Vale? Entonces, justamente tenemos estos dos criterios, ¿sí? Que son similares, pero no los comparten, ¿sí? Son similares, pero comparten ciertas cositas. Muy bien. Vamos a ver, a refrescar entonces, si no los conocen, lo vemos, y si no, lo refrescamos. Y fíjense una anécdota, le voy a contar una anécdota acá, pero vamos a ver primero los conceptos. Sí, un concepto bien así parafraseado, ¿no? De lo que es ruido y sonido. Muchas veces, sí, dicen ruido es todo sonido molesto, inútil, desagradable. Sí, lo pueden conseguir en algunas literaturas, sí, por internet. Sí, y el sonido nos comenta que es el fenómeno físico que provocan las sensaciones propias del sentido humano de la audición. Sí, es algo, lo orienta más este, a la parte física, percepción, ¿no? De lo que es el sentido de la audición. Sí. Pero a mí me gusta más este concepto, ¿sí? Un concepto un poquito más físico, ¿sí? Se puede decir, y entonces encaja muy bien con el tema de ruido, porque exactamente el ruido es un fenómeno físico. Consta de variación, ¿sí? El ruido, ¿cómo se produce o qué es? Son variaciones de la presión atmosférica. Son variaciones es decir, de energía. Energía, ¿sí? Tienen energía y tienen frecuencia, es lo que quiere decir acá, ¿no? Aquí está la amplitud. Y se propagan a través de un medio. En nuestro caso es el aire. ¿Qué resulta? Es decir, un elemento vibra, ¿sí? Producen diferencias de presión hasta nuestro oído y por eso podemos
Entonces, eh, estaba en una empresa que da uvas, ¿sí? En campo. Es más o menos como hermético. El ruido se escucha bastante fuerte, ¿sí? Y para tú conversar y para entablar una conversación tienes que alzar la voz. Entonces yo le dije al compañero que estaba ahí, el de prevención, oye, o sea, el ruido acá es bastante fuerte, ¿no? Nunca te han comentado eso, ¿no? Si yo hago a lo mejor una medición acá, mira, cuidado, no está dentro de sí, está por encima de los límites permisibles, por lo menos para 12 horas, porque ahí trabajan 12 horas, ¿no? Entonces, no, mira, lo que pasa es que este no es ruido, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el concepto de que esto no es ruido porque es música, ¿sí? Es radio, es algo agradable, ¿sí? Y entonces el ruido es algo desagradable, así como te dicen, sí, es sonido molesto. Entonces, pero esto no es el tema que, eh, ¿cómo se llama? Si es no, agradable, el cerebro es el que interpreta si es agradable o no, ¿sí? Pero para el órgano auditivo, todo es igual. Reggaetón, escuché salsa, escuché merengue, escuché Bad Bunny, escuché música clásica, ¿sí? Entonces el oído lo que te dice, mira, es alto, sea lo que sea que estés escuchando, ¿sí? Ahora, después el cerebro interpreta si, bueno, lo que tú escuchas alto es agradable o no. Eso es otra cosa, ¿sí? Entonces yo le dije, oye, bájale un poquito a la música, porque para que no tengas problemas, ¿sí? Ni quejas ni nada de eso, ¿ya? Entonces eso es una anécdota ahí que les dejo, ¿vale? Estas son como una gráfica de lo que le estaba comentando. Sí, es una fuente de ruido y así es como se transporta el ruido. Sí, así es como se difunde. Sí, esto que ven acá es la presión. Las moléculas de aire, sí, se comprimen y se expanden. Entonces, en esa expansión, comprimen las otras y así se va avanzando el ruido. Sí, se va difundiendo el ruido. Y llega a nuestro oído. Y ese ruido, y ustedes verán esto, y algunos, bueno, que tendrán un poquito de más edad, ¿sí? ¿Se acuerdan de los equipos de sonido, estos antiguos, ¿sí? Que tenían estas cositas, estos ecualizadores, lo llaman, ¿no? Ecualizador de sonido, tenían estas barritas acá, y uno, bueno, niño, ¿no? Se quedaba ahí embelesado para ver cómo las barritas subían y bajaban con la música, ¿no? Entonces, esas barritas que ustedes ven ahí, que a uno le gustaba cuando niño, justamente son la frecuencia del ruido, ¿sí? Son las bandas de frecuencia y esto que sube y baja es la energía de esa frecuencia, de ese ruido, ¿sí? Entonces, todo ruido puede ser descompuesto en frecuencia, ¿sí? Tiene una componente en frecuencia o varias componentes, ¿no? Por supuesto, tiene varias componentes en frecuencia, no solamente una, tiene varias, ¿sí? Estas son las componentes de frecuencia de ruido y sonido. Y esto es como una analogía de lo que quiere decir la parte de frecuencia, la parte de ruido o sonido. ¿Sí? Esto es esto es un mural, ¿sí? Hecho con tapitas, ¿sí? Con tapas de refresco ¿sí? De botella. Y entonces cada una de las tapitas de estas representa la frecuencia, ¿sí? Y si lo miramos entonces allá de lejos, ¿sí? En otro aspecto, entonces forma una figura y esa figura va a representar el sonido, ¿sí? Si yo le empiezo a quitar las tapas a esto, entonces ya el sonido se malogra, ¿no? Se daña, ¿sí? Ya no es el ruido original o el sonido original, ¿sí? Porque ya le estoy quitando componentes en frecuencia. Sí, entonces las componentes en frecuencia son importantes para el ruido. Fíjense, cuando hablamos inicialmente de la identificación del ruido,
¿sí? Que no era solamente decir si ruido hay o no hay, sino que necesitamos conocer el ruido, ¿sí? Necesitamos ponerle como un apellido a ese ruido, ¿sí? El ruido, o colocar un nombre o un apellido, como ustedes quieran, ¿sí? Entonces, los nombres que tenemos disponibles son estos tres, ¿sí? Ruido continuo, ruido variable o ruido impulsivo. Entonces, dependiendo de cómo es el comportamiento del ruido, eso lo podemos escuchar, ¿sí? Con nuestro oído, ¿sí? Y si no, podemos utilizar un equipo no tan sofisticado, ¿no? Para hacer ese diagnóstico, ¿sí? Tenemos el ruido continuo, es este que está acá, en donde no existen unas variaciones significativas cuando nosotros escuchamos, no existe una variación significativa, ¿sí? Es decir, no hay altos ni bajos de ruido, ¿sí? No aumenta de energía, no disminuye de energía, sino que más o menos se mantiene. Y se mantiene en este rango, ¿sí? Más o menos 3 decibeles, ¿sí? Estamos hablando criterio Nayos, ¿sí? Si estamos hablando criterio OSHA, entonces estaría dentro de los 5 decibeles, más o menos 5 decibeles. Es algo, ¿sí? Tenemos el ruido variable. Entonces, este ruido ya uno puede escuchar variaciones significativas, ¿sí? De más de 3 decibeles, ¿sí? El máximo y el mínimo, ¿sí? El máximo y el mínimo, entonces ya hay más de 3 decibeles en temas de ruido, ¿sí? El continuo es más o menos así, ¿sí? Ahí, estos son los más menos 3 decibeles, entonces el ruido va ahí, así. Y el ruido impulsivo, entonces son ruidos de gran magnitud, ¿sí? Con mucha energía pero de poca duración, ¿sí? Las acciones de menos de un segundo. Por ejemplo, ¿sí? El ruido de las pistolas de aire, ¿sí? Las que clavan, las que tienen clavos y son pistolas de clavo, eso, con aire comprimido, ¿sí? Que hacen pa, 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 eso, ¿sí? Entonces son ruidos muy, muy altos, pero de poca duración, ¿sí? Igual los que son los rotomartillos, ¿sí? O los que martillan para el concreto y esto, también, ¿sí? Esos son ruidos de poca duración y de mucha energía. Entonces, más o menos sería algo así, ¿sí? Son ruidos así, ¿sí? De mucha energía y de poca duración, ¿sí? Esta es la duración, ¿sí? Duración de menos de un segundo, ¿sí? Duran milésimas de segundo, ¿no? Entonces, al ruido ahora necesitamos poner, cuando identificamos, necesitamos ponerle el nombre, ¿sí? Ya sea continuo, variable o impulsivo. Es necesario conocerlo. Vamos a hacer un ejercicio aquí, pueden abrir sus micrófonos, ¿sí? Y no sé si tengo acá unos recursos, creo que no. Ya, no importa. Sí, entonces quiero que me digan qué tipo de ruido es este. Continuo. Así es, continuo. Muy bien. ¿Por qué? Aquí está el máximo, aquí está el mínimo. Sí, 3 decibeles por encima, 3 decibeles por debajo. Entonces, aquí sí está dentro de ese rango. ¿Ya? Ruido continuo. Por lo general, son ruidos de los motores, ¿sí? Motores, básicamente son ruidos continuos. ¿Vale? ¿Esto qué será? Sí, vamos a poner entonces acá, así, para que lo vean mejor. Impulso. ¿Qué sería? Perdón. No, ¿Perdón? impulsivo. Esto, sí, sería 3 decibeles por encima, 3 decibeles por debajo. Sí, fíjense que aquí hay partes donde sale.
va De acuerdo. Y eh, es ruido variable variable, también parece. Ajá, variable. variable, ¿sí? Porque eso es, enciende la máquina, apagan la máquina. Enciende la máquina, apagan la máquina. Enciende la máquina, apaga la máquina. Entonces, eso ya es variable, ¿ya? Y este último, este es más fácil. Impulsivo. Este es el ruido impulsivo, ¿sí? Entonces, esto por lo general, cuando tengo varias máquinas, ¿sí? Tengo un ruido continuo y después enciendo la máquina, enciendo un, ¿cómo se llama? Lo que son las prensas excéntricas, La ¿sí? licuadora. La usa, licuadora, ¿sí? Puede ser, ¿no? Ya son variables, ¿sí? Mezcla de ruidos, mezcla de muchos ruidos, ya es ruido variable, ¿sí? Igual cada prende máquina, apaga máquina, también, ¿no? Entonces, muy bien, ¿no? Creo que ahí es un El impulsivo ejemplo, también puede ser lo que pistolean, ¿no? Cuando perdón, hacen, el impulsivo el debe ser que impulsivo, están pistoleando cuando van clavando con una pistola neumática, pistola hacen, neumática, ¿sí? Cuando es aire comprimido, por lo general es ruido impulsivo, ¿sí? También con los rotomartillos, ¿sí? Esos son ruidos impulsivos también, ¿no? Básicamente es eso, ¿sí? Cuando prensan, si la prensa es muy rápida, ¿sí? Pa, 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 ¿sí? Cuando martillan, es ruido impulsivo, ¿ya? Entonces creo que es un ejemplo bastante ilustrativo. Fíjense acá, ese el ruido o el sonido, ¿sí? Que vimos, que hemos estado hablando, ¿no? Va entrando por el canal acústico, son ondas acústicas, ¿sí? Ondas de ruido que los va atrapando nuestra oreja, ¿sí? La oreja está configurada para atrapar todo esto y enviar acá adentro al canal auditivo la mayor parte, ¿sí? De esas ondas acústicas, ¿sí? Ingresan acá y nos conseguimos con el tímpano, ¿sí? El tímpano es una membrana, ¿sí? Y está atada a lo que se llama el huesecillo, el martillo. Y esto lo que hace es una transformación, ¿sí? De lo que es la energía, ¿sí? Entonces la va atenuando un poquito, ¿no? Y la va haciendo proporcional, ¿sí? La atenúa y la hace proporcional a lo que va entrando acá, ¿sí? Y eso va entrando aquí a lo que es el caracol, la cóclea, ¿no? El caracol comúnmente llamado, o coloquialmente llamado, ¿no? Y aquí hay un líquido, ¿sí? Y entonces la vibración de esto, junto al martillo, esto va haciendo vibrar ese líquido, ¿sí? Le produce presión a ese líquido. Y dentro de esto está justamente esto que está acá, la célula ciliada. Y estas células, ¿sí? Que son como así unas brochitas, unos pelitos, ¿sí? Y son estas células los que sienten, perciben esa diferencia de presión de ese líquido. Y entonces esa diferencia de presión del líquido la traducen en impulsos eléctricos que llegan al cerebro y nosotros entonces lo percibimos como ruido, sonido, voces, música, ¿sí? Percepciones acústicas, ¿sí? Y eso lo hace en casi instantáneo, ¿sí? Porque no hay un delay, bueno, por tema de internet posiblemente, pero cuando hablamos en persona, entonces no hay un delay, ¿no? Yo te hablo y entonces tengo que esperar a que, sí, a que haga todo este proceso, llegue a mi cerebro, lo interprete y después yo pueda hablar, ¿no? O darte una respuesta, ¿no? No es así, ¿no? Eso lo hace en instantáneo casi, ¿sí? Entonces fíjense todo el proceso que se da. Y cuando nos metemos acá, ¿sí?
y hacemos un zoom o un análisis de la cóclea, entonces vemos que esas células están repartidas, ¿sí? De una forma específica en la cóclea, ¿sí? Entonces, al inicio ¿sí? de la espiral, entonces tenemos células sensibles a alta frecuencia, ¿sí? Y mientras nos vamos en el medio, ¿sí? En el fondo de la espiral están las células sensibles a baja frecuencia, ¿sí? Cuando hay una disminución de la acústica, muchas veces, ¿sí? Es esto, acá en donde se ve, ¿sí? En los 4000 Hz. Porque muchas veces el ruido, mira, es difícil que un ruido tenga ¿sí? Una cantidad de frecuencia tan alta, porque por lo general las frecuencias altas son difíciles de que se propaguen. Sí, sí se pueden propagar, pero se atenúan muy rápido. Se atenúan muy rápido. Entonces llegará muy poquito a esos 20 MHz. ¿Sí? Y ya a los 5000, entonces sí hay, a los 8000 todavía hay, ¿sí? Un componente de energía a esa frecuencia. ¿Sí? Entonces, por lo general, acá son las células, aquí en este orden, aquí son las células que se van desmejorando, se van dañando, se van gastando. ¿Sí? Cuando nos hacemos la audiometría, entonces nos sale la disminución, ¿sí? El corte ahí o la baja, el bajón, ¿sí? En 4000 Hz. Entonces, eso quiere decir que ya nuestras células están gastadas, ¿sí? Las que están acá, ¿sí? Entonces, el ruido va haciendo esto, el sonido va haciendo esto. Entonces, las células, cada célula, eh, va siendo sensible a la frecuencia de ese ruido. Como les digo, el ruido, ¿sí? Es una sumatoria. Vamos a hacer un poquito más matemáticos acá. ¿Sí? Es una sumatoria de ruidos, de funciones a una frecuencia A. ¿Sí? A una frecuencia B, más un ruido a una frecuencia B, más un ruido a una frecuencia C, D, F, así. ¿Sí? De que va desde 20 hasta 200. ¿Sí? Entonces, cuando el ruido va pasando por aquí, entonces te dice, mira, yo soy de frecuencia, no sé, 5000. Mira, las células ciliadas de frecuencia 5000 son las que se activan. ¿Sí? Y ya, entonces ya voy pasando por el ruido, va pasando por aquí. Mira, llegué a las de 3000. Entonces, a las de 3000 se activan. ¿Sí? Y sienten esa energía a 3000. Y después van pasando por acá las de 2000. Entonces, ya las células de 2000 se activan y sienten entonces esa frecuencia en 2000. ¿Sí? Esa energía a una frecuencia de 2000. Y así van con todas. Y después esas células ciliadas mandan el impulso eléctrico al cerebro y el cerebro, ¿sí? Reúne todo, lo mezcla y es lo que escuchamos, lo que interpretamos como sonido. Y así más o menos trabaja. Y tenemos un rango de audición, entonces, por eso tenemos un rango de audición, se me perdió aquí el mouse, el puntico del mouse, ya. Por eso tenemos un rango de audición de 20 a 20.000 Hz o de 20 a 20 kHz, ¿sí? Porque tenemos células sensibles desde los 20.000 hasta los 20 Hz. Si tuviésemos células de 40.000, bueno, seríamos sensibles a 40.000 y así. ¿Sí? Pero bueno, no estamos diseñados con esa sensibilidad. El sonido, habíamos dicho entonces que se produce por una diferencia de presión, ¿sí? Por una vibración y esa vibración produce diferencias de presión que nos capta el oído. Entonces, necesitamos medir esa diferencia de presión. Esa diferencia de presión de aquí en el aire, esto que está acá, necesitamos medir. Necesitamos hacer la medición.
Y cuando íbamos al colegio, entonces nos decían cuál es la unidad de presión, la unidad para medir la presión. La preferida es Pascal. Pascal. Entonces, si vamos ahora con Pascal, vimos esto, esta presión que nosotros escuchamos, tenemos un rango auditivo ahora en energía, porque esto es energía, ¿sí? La presión es una energía. En energía o en potencia, ¿sí? Que va desde 20 micropascal hasta 20 pascal, ¿sí? Es nuestro rango auditivo en energía o en presión, ¿sí? Tenemos un rango de frecuencia auditiva que es de 20 Hz a 20 kHz y tenemos un rango de energía o de presión auditiva que va desde los 20 micropascal hasta los 20 pascal. Y más o menos, ¿cómo es el? Fíjense, aquí está. 20 micropascal, ¿sí? Es el umbral de audición. Es cuando yo empiezo a escuchar algo, algún sonido así mínimo, un poquitico, ¿sí? Es el umbral, ¿sí? Es de donde el oído empieza a escuchar o donde las células empiezan a ser sensibles, ¿sí? Y tenemos hasta 20 pascal, que es el umbral de dolor, en donde ya esa presión es tan fuerte que nos puede lastimar, nos puede perjudicar todo lo que es el mecanismo físico adentro de la membrana y todo lo que es la parte física, ¿sí? Entonces, por supuesto, eso va ligado a un dolor. Y fíjense algo, que tenemos valores desde 6 decimales, ¿sí? Son valores físicos, ¿sí? Numéricos, perdón. Son valores numéricos desde 6 decimales hasta 2 dígitos, ¿sí? Entonces, tenemos un abanico muy amplio de números a trabajar. Entonces, no es práctico. No es práctico. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Bueno, transformaron estos valores y decidieron, no, no voy a trabajar con Pascal, voy a trabajar en decibeles, ¿sí? Entonces, cuando yo transformo esto a decibeles, me da una escala mucho más manejable. Es como si convirtiéramos una piscina en una jarra de agua, ¿sí? Entonces, bueno, no voy a trabajar con la piscina, voy a trabajar con la jarra de agua. La jarra de agua, entonces, es el equivalente a la piscina, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, ahora yo tengo desde 0 decibeles el umbral de audición, ¿sí? El valor mínimo que necesito, y tengo 120 decibeles, que es el umbral de dolor. Entonces, ya tengo unos valores un poquito más manejables, ¿sí? Que los puedo entender además, ¿sí? Con estos comentarios, ¿sí? Y por supuesto, estos valores son equivalentes, siempre son equivalentes a una presión sonora. Son equivalentes, ¿sí? Yo puedo pasar de decibel a presión sonora, ¿sí? ¿Cómo paso de pascal a decibeles? Bueno, tenemos esta ecuación, ¿sí? Es una ecuación matemática que lo que hace es pasar, ¿sí? De decibeles, perdón, de energía de presión a decibeles, ¿sí? No es el objetivo de este curso, pero es para que lo sepan, ¿no? Matemáticamente se puede pasar de un lado a otro, ¿sí? Como sea. Entonces, ahora, ¿qué instrumentos? ¿Cuáles son los instrumentos entonces que utilizamos para medir? ¿Sí? Tal vez ustedes ya los conozcan, ¿sí? Es el sonómetro y el dosímetro. El sonómetro y el dosímetro son los instrumentos que utilizamos para medir y ellos miden en decibeles, ¿sí? No van algunos ya más sofisticados te dan también la medición en Pascal y eso, pero no hacemos nada con esos valores, ¿sí? Siempre en decibeles, ¿sí? Lo que nos interesa. De sonómetros tenemos muchos, dosímetros tenemos muchos, muchas clases, ¿sí? Aquí hay algunos, ¿sí? Algunas imágenes de sonómetros, tenemos bastante, ¿sí? Por supuesto, mientras más funciones tengan, más caros son, más sofisticados, ¿sí? Mientras más sencillo, pues mucho más accesible, ¿no? Al bolsillo. Sí, estos instrumentos deberían cumplir con la norma IS 60651. Es una norma para justamente esto, ¿no? Para estos equipos, ¿no? Tanto el dosímetro como el sonómetro. Sí, y estos dosímetros, estos sonómetros
¿no? Dependiendo del micrófono, básicamente, ¿sí? El micrófono y la parte sensible, puede ser de clase 1 o de clase 2. ¿Sí? Entonces, dependiendo de qué tan sensible sea, entonces, bueno, lo clasifican en clase 1, clase 2 y los clase 1, sí, pueden utilizarse para el tema ocupacional y ambiental y el clase 2 solamente para monitoreos ocupacionales. ¿Sí? Nosotros, como nos interesa el ocupacional, podemos utilizar cualquiera de los dos. Si tuviésemos en ambiental, solamente uno. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí tenemos también algunos modelos de dosímetro, ¿no? Que podemos encontrar en el mercado. Vamos a ver un poquito el sonómetro. ¿Sí? El sonómetro se ubica en una base fija, ¿sí? Por lo general es un trípode. Y tenemos de dos tipos. ¿Sí? Son sonómetro integrador promediador. Es integrador porque realiza la función matemática integral. ¿Sí? Pero es el que te da ya el resultado como tal. ¿Sí? Por eso son integradores por mediadores. ¿Sí? Hace una función de integral y te da lo que es el ruido equivalente. Ya vamos a ver un poquito más adelante qué es eso. Pero se los adelanto, ¿sí? Nos da el ruido equivalente al momento, ¿sí? En el tiempo de medición. Y pueden ser de clase 1 o de clase 2. Podemos encontrar eso. ¿Sí? Aquí en Perú estos son los más utilizados. ¿Sí? El integrador por mediador, porque ya te da el resultado de una vez. Si lo dejas corriendo 8 horas, si lo dejas corriendo todo el turno de trabajo, entonces, bueno, ya te da el equivalente, ¿sí? Que es lo que necesitamos. ¿Sí? Y después están los convencionales, que son de clase 2, ¿sí? Que son un poquito más sencillos. No necesariamente te pueden dar el equivalente, sino los valores de presión sonora. ¿Sí? O tienen solamente data logger, ¿sí? Un registro, o sea, graban los valores del nivel de presión sonora en cada segundo, pues, o cada cierto tiempo. ¿Sí? Entonces ya tú tienes que hacer los cálculos manualmente, ¿sí? Del equivalente. El micrófono, entonces, cuando realizas la medición, el micrófono se debería utilizar o debería colocarse, perdón, a la altura del oído de la persona, preferiblemente paralelo a la línea de visión, ¿sí? Es lo que nos dice la norma ISO. Así como está acá, ¿sí? Si la persona está viendo así o si la persona trabaja viendo hacia allá, entonces el micrófono debería orientarse en esa misma línea de visión, ¿no? Y lo que te dicen es que no debería estar presente la persona durante la medición. Entonces, si tienen esa ventaja, ¿no? De que pueden retirarlo a la persona para hacer la medición, es genial, esa es la condición ideal, pero muchas veces no se puede. Sí, entonces, bueno, si hay cambio o si la persona trabaja así, entonces, bueno, el micrófono debería estar así. Y tú me dices, bueno, Danilo, pero es igual porque el oído, sí, no cambia, pues está a la misma altura. Sí, pero posiblemente haya variación de las fuentes de ruido, ¿sí? O de cómo se percibe el ruido acá, las ondas de ruido, ¿sí? Posiblemente haya variación. O tal vez el ruido venga de acá, ¿sí? Entonces ahí hay una pequeña variación. Si el trabajador no puede sentarse, entonces en el lugar de trabajo el micrófono debería ubicarse entre 10 y 40 centímetros como máximo del oído más expuesto de la persona. Es decir, si yo tengo la persona vista de frente, ¿sí? Vamos a suponer que este es su oído izquierdo, su oído derecho, ¿sí? Entonces, si yo tengo mi fuente de ruido de este lado y mis ondas acústicas vienen aquí, entonces el ruido más expuesto, perdón, el oído más expuesto, pues esto va a ser este, ¿no? Entonces acá yo le tengo que colocar, ¿sí? El sonómetro, el sonómetro acá, ¿sí? Tengo que colocar. Si la fuente de ruido viene por acá, entonces, bueno, ya le coloco de este lado, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. Sí, a una distancia de 10 centímetros, 40 centímetros. 10 centímetros es bastante poco, ¿sí? Entonces, máximo 40 centímetros. Muchas veces jugamos a los 40 centímetros, que es el máximo, ¿no?
Si no se puede cumplir esto, entonces necesito utilizar un equipo personal, es decir, un dosímetro. Ahora, les pregunto a ustedes, fíjense, esto debe ubicarse entre 10 y 40 centímetros del oído de la persona. ¿Cómo creen ustedes que debe trabajar la persona o que debería trabajar la persona? ¿Fija o móvil? Si te dicen que el sonómetro debe estar entre 10 y 40 centímetros del oído más expuesto de la persona, ¿cómo creen ustedes que deba trabajar la persona? ¿Estática o dinámica? Ahí, por favor, su comentario. ¿Cómo creen ustedes? ¿Sí se entendió la pregunta? Dinámica. Si es dinámica, me estoy moviendo. ¿Sí? Debería ser Entonces, estática. debería ser estática. ¿Sí? Entonces, Estática. es un puesto de trabajo estático. Estático. Sí, yo estoy ahí y no me muevo de ahí. Entonces, si yo estoy ahí, yo puedo colocar mi sonómetro, sí, a 40 centímetros y puede permanecer allí fijo durante el tiempo de medición. Si yo me muevo, entonces ya estoy incrementando, ya estoy modificando esas distancias de 40 centímetros. ¿Sí? Entonces, es lo que te dice, si la persona se mueve, básicamente lo que te están diciendo es, si la persona se mueve, entonces necesito utilizar un dosímetro. ¿El ruido impulsivo es igual al de ruido de impacto? Sí, es igual. Sí, es ruido impulsivo o de impacto, es lo mismo. Ya, ¿cuál es la diferencia entre los dos de acuerdo a sus funciones? Los dos miden ruido, ¿sí? La diferencia la estamos viendo justamente ahora, ¿sí? Si la persona no se mueve sí, está fija, está estática en un lugar de trabajo fijo y no me muevo, entonces puedo realizar la evaluación con un sonómetro. Si la persona se mueve, entonces ya tendría que utilizar un dosímetro, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia. El sonómetro se ubica a una altura o distancia específica para la medición, ¿sí? Ya vamos a ver esto. ¿Sí? La distancia es esta, ¿sí? Entre 10 y 40 centímetros. ¿Sí? La altura ya lo vamos a ver. Si la persona no está presente, ¿a cuánta distancia se ubica el sonómetro? A la altura, a una altura específica, ¿sí? A la altura del oído, lo habíamos visto acá, a esto, ¿sí? Así, a la altura del oído, en la misma línea de visión, ¿sí? Si no está la persona, entonces lo ubico así. Para ser real debe ser dinámica, ¿no? Para ser real, sí, pues. Es difícil encontrar a un trabajador que solamente esté allí y no se mueva, ¿no? Entonces, ojo con eso. Aquí. Entonces, ¿a cuánto? Bueno, nos dice si la posición de la cabeza no está bien definida, es decir, no sé dónde pudiese estar la cabeza, entonces puedo utilizar esto. ¿Sí? Si el trabajador está a pie, 1,55. Si el trabajador está sentado a 0,80 del plano del asiento. Ojo con eso. Sí, esto es 1,55 de la plataforma o del suelo donde se encuentra el trabajador parado. Sí, si está en una plataforma, entonces, bueno, de mi visión desde la plataforma. Si está en el piso, bueno, desde el piso. Y acá es desde el plano del asiento. Esto omítanlo porque esto es muy pequeño. ¿Sí? Entonces, básicamente nos quedamos con esta altura. ¿Sí? Entonces, tenemos que ajustar esto a esta altura con el trípode y así como está. Entonces alineamos el micrófono, ¿sí? Con la vista, ¿sí? Con la visión de la persona, a cómo trabaja. Fíjense que no, el sonómetro no nos da muchas opciones.
¿sí? Son para trabajos estáticos, fijos, y muchas veces, como le habíamos comentado y ustedes ya se han dado cuenta, eh, no es la realidad. Entonces tenemos que optar por otro instrumento, es el dosímetro. ¿Sí? El dosímetro cumple la misma función. Del sonómetro mide lo que es el ruido. Podemos ir, o todos los dosímetros actualmente ya son integradores promediadores, ¿sí? Nos da el ruido equivalente, nos dan el ruido equivalente y eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Al final. Podemos encontrar también clase uno, clase 2. El micrófono, ¿sí? Pueden conseguir dosímetros así, ¿sí? Donde el micrófono es un cable, ¿sí? O pueden ser micrófonos así integrados, dosímetros con micrófono integrado. Entonces ese micrófono debería ubicarse ahora a los 10 centímetros del oído más expuesto. Esto, ¿sí? De acá a 10 centímetros. Es bastante corto, entonces esto tiene que estar bien cerquita. A veces no es posible, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que alargar un poquito esta distancia, pero lo más cercano a eso. Y aproximadamente a 4 centímetros por encima del hombro. Los que son así integrados ya tienen estos 4 centímetros, sí, son estos que están acá, ¿sí? De altura. Entonces ya lo tienen considerado, ¿sí? Los que son de cablecito, entonces ahí tienen un ganchito y ese gancho, entonces tienen que ubicarlo, ¿sí? Para que el micrófono se eleve, ¿sí? Más o menos a esta altura, ¿sí? Unos 4 centímetros. No es necesario que tengan que tener una cinta métrica, ¿sí? Y medir los 4 centímetros, ¿no? Sino aproximadamente esos 4 centímetros que se eleve el micrófono del hombro. ¿No? Y nos dicen que cuando hay ruidos a distancias muy cortas del oído o cuando son ruidos de alta frecuencia, es los números en simultáneo, uno para cada oído. ¿Por qué? Cuando son ruidos a muy corta distancia, entonces tenemos diferencia de presión, ¿sí? Entre un oído y otro, ¿sí? Entonces, la diferencia entre un oído y otro, como las ondas acústicas son muy cortas, o sea, es muy corta distancia, ¿sí? La diferencia que hay entre este y este puede ser significativo, ¿sí? Entonces necesitamos medir eso. Entonces, deberíamos utilizar lo que nos dice la ISO, deberíamos utilizar o dos dosímetros o un dosímetro con doble canal, ¿sí? Que son estos que están acá, por ejemplo, ¿sí? Hay unos Svantec, ¿sí? Por general, los Svantec son los que tienen este canal, entonces aquí tenemos los dos micrófonos y te monitorean los dos oídos de forma simultánea, ¿sí? Con un solo equipo. También este Fantech, este es el 102, el Fantech 102 creo, tiene también un micrófono, ¿sí? Entonces, para, por ejemplo, los call centers, ¿sí? Los que están con audífono, esto, entonces puedo medir el ruido dentro del oído, ¿sí? Lo hacen estos equipos. Y estos equipos no son nada baratos. Pero bueno, tienen esa característica, pues, o esos accesorios. Configuración. Entonces, ya tanto para el sonómetro como para el dosímetro, ¿sí? Lo colocamos o lo configuramos en efecto en respuesta lenta. Si estamos a monitorar ruido continuo o variable. ¿Ven la importancia de ponerle el nombre al ruido? ¿Sí? Entonces necesitamos saber si es ruido continuo. Sí, según el tipo de ruido va a ser la configuración de equipos. Respuesta cuando es ruido continuo o ruido variable. Respuesta rápida o fast, ¿sí? Cuando es un ruido impulsivo. Tanto el sonómetro como el dosímetro tienen unos filtros de ponderación,
¿sí? Filtros de ponderación, filtros de ponderación. ¿Qué son estos filtros? Estos filtros lo que intentan es simular la respuesta del oído, ¿sí? Es un hardware o un software, ¿sí? Y tienen el equipo internamente que lo que hace es simular, ¿sí? La respuesta del oído. ¿Por qué? ¿De dónde sale eso? O cómo se sabe que, sí, que esa es la respuesta o que el filtro A es así? ¿Sí? ¿O por qué el filtro A es de esta forma y con eso se simula la, ¿sí? El oído? Fíjense, estos filtros de ponderación, ¿sí? Lo que hacen es atenuar, fíjense, atenúan, ¿sí? Bajas frecuencias y dejan como plano, ¿sí? O dejan entrar casi todas las frecuencias un poquito más altas, ¿ya? Y por acá en altas frecuencias ya tienen una disminución, ¿sí? Lo atenúan un poquito, ¿sí? Y esto viene de las curvas isofónicas, ¿sí? Que son las curvas de Fletcher y Munson, ¿sí? Basados en la de Robinson y Datsun, ¿sí? Él lo pueden encontrar en la ISO 226, ¿sí? Entonces, fíjense, esas son curvas isofónicas, es decir, que para que tú escuches el mismo tono, por ejemplo, esta de 40, ¿sí? Para que tú escuches el mismo tono, vas a necesitar mayor energía, ¿sí? Mayor energía, ¿sí? Aquí está, ¿ves? De 20 micropascal, ¿sí? Mayor energía en esta frecuencia que en esta frecuencia. Por ejemplo, en 500 vas a necesitar 35, por ejemplo, de energía, ¿sí? Pero para escuchar lo mismo a una frecuencia de 20 vas a necesitar mucha, ¿sí? Y entonces eso es lo que, más o menos, la inversa de esta curva, que es la curva 40, es la que nosotros tenemos, escuchamos, ¿sí? Entonces la inversa de esta curva es esto. Más o menos eso es que está acá, ¿sí? Entonces es como similar, ¿sí? Es como el inverso de esta curva. Fíjense que más o menos tiene la misma respuesta. Si la invertimos, da esto. Entonces en eso es lo que se basan estos filtros de ponderación, ¿vale? Sonómetro, entonces fíjense un caso, ¿sí? Tenemos una máquina, un motor, y tenemos varios procesos, varias operaciones acá, varios puestos de trabajo, varias estaciones de trabajo, ¿sí? Entonces aquí hay una influencia de ruido, acá, son estáticas, ¿sí? Entonces esto yo lo puedo medir, ¿sí? Un ruido con el sonómetro, pero tengo un caso en que esto yo me muevo por acá, por todos lados, fíjense, esta es la operación durante todo el día, por ejemplo. Entonces, fíjense que la variación de ruido es diferente en cada punto. Entonces, o me voy con esta persona y hago todo el trayecto con el sonómetro en la mano, ¿no? A una altura de 1,50 y lo intento mantenerlo a 40 centímetros de la persona, o le ubico o le ubico un dosímetro. Entonces, con el dosímetro ustedes también pueden hacer mediciones en trabajo estático, ¿sí? El tema es que, o sea, si yo sé o si yo identifico que un trabajo es estático, ¿sí? Por ejemplo, y quiero hacer la medición de ruido, me va a salir muchísimo más económico comprar un sonómetro que comprar un dosímetro, ¿sí? Entonces es un costo. Pero para medición, ¿sí? Tranquilamente yo puedo hacer una medición de trabajo estático con un dosímetro, ¿sí? Entonces acá este compañero que se va para todos lados, entonces, bueno, niveles de presión sonora mientras hace su recorrido. Entonces, a este señor yo le tengo que colocar sí o sí un dosímetro. A estos que están estáticos puedo utilizar sonómetro, puedo utilizar dosímetro. Datos, entonces, qué nos dan? Bueno, ruido promedio, ¿sí? Ese nivel de ruido promedio, presión sonora que de toda la muestra de ruido. Sí, es un promedio. Eh, es un promedio en decibeles, ¿sí? Que no es la sumatoria entre el número de muestras. Ojo.
¿sí? Matemáticamente no es así cuando trabajamos en decibeles, ¿sí? Yo no puedo sumar, no puedo dividir decibeles, ¿sí? Ni nada de eso. Entonces, es un promedio, pero es el resultante. Sí, es un promedio, básicamente. ¿Sí? Equivalente es el nivel de presión sonora continuo, ¿sí? Es un nivel de presión continuo o es un nivel de ruido continuo que tendría la misma cantidad de energía que el sonido que se muestreó, ¿sí? El sonido es así, lo que yo estoy muestreando, por ejemplo, ¿ya? Y este ruido, entonces, yo un equivalente y es lo mismo que tener un ruido constante que me va a dar al final, ¿sí? La misma. ¿Sí? El promedio, la diferencia entre el promedio, ¿sí? También es un promedio. Lo único que el promedio es hasta donde se muestreó, ¿sí? El nivel equivalente, por lo general, siempre se pondera a las 8 horas, 12 horas, ¿sí? Es como una proyección. ¿Qué es lo que tendría? A las 12 horas, a las 8 horas, a las 4 horas, ¿sí? Dependiendo de nuestro objetivo de medición. El promedio, por lo general, no se usa, a menos, ¿sí? O sea, si estamos hablando de dosímetro y estamos hablando de una jornada de 8 horas, ¿sí? O de jornada completa, entonces el promedio no me funciona. Si estamos hablando de sonómetro, entonces ahí sí me va a arrojar un promedio. Y tengo que ese promedio ahora convertirlo a equivalente. Algunos equipos lo hacen, otros no. Tienen que conocer bien cuáles son las funciones de su equipo. Nivel de presión sonora, no, es el valor instantáneo, ¿sí? El que vemos acá en pantallita, esto que nos está dando acá. ¿Sí? El instantáneo, el que va variando, ¿sí? Los numeritos esos que varían. Y el L9, entonces, presión sonora el 90% del tiempo de la medición, ¿sí? Que es el ruido de fondo. Algunos lo invierten. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la literatura, nos ponen 10%, nos ponen 90%, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ruido que está del 10% muchas veces, que es el ruido de fondo. Hacemos mucho con estos niveles de 90, 10, 50. Mm, sé que la Coveney lo pide, ¿sí? No hacemos mucho con eso. No hacemos mucho, no tenemos mucha información con eso. Esto es un ejemplo de lo que muestra un dosímetro, ¿sí? Aquí está la gráfica de ruido, por ejemplo, y esto es como un historial, ¿no? Un histograma de frecuencia, ¿sí? Con la frecuencia, ¿ven? Entonces aquí están las bandas de frecuencia y aquí están entonces el valor, ¿no? La cantidad de veces que nos hizo. Más o menos este es más o menos así que va esto. Aquí tenemos los criterios de comparación que les había mencionado de la OSHA y de la NIOSH. ¿Ven? 85 decibeles para 8 horas, ¿sí? En OSHA es, y en muchas normativas es, ¿sí? Entonces, en NIOSH se conoce como 85.3, porque fíjense, va bajando de cada vez que disminuyes 3 decibeles, es como si le redujeras la mitad. Sí, vamos a hacer un ejemplo.
es como si le redujeras la mitad de energía. ¿Sí? Presenta una tasa de intercambio de 3 decibeles. La NIOSH. Y es esto que le voy a mencionar. Es esto que le voy a mencionar. Si yo tengo una máquina, por ejemplo, ¿sí? Que me produce 85 decibeles, ¿sí? Y prendo la otra máquina que está a la misma distancia del grabador y produce los mismos 85 decibeles, ¿sí? La sumatoria de estas dos energías, ¿sí? Me va a dar un total de 88 decibeles. Es decir, estoy duplicando la energía acá, y entonces ese incremento, ¿sí? Es de 3 decibeles. Por eso es que la tasa es de 3 decibeles. Si estuviéramos con, con la olla, esta tasa sería 5 decibeles. ¿Sí? Nosotros trabajamos acá con NIOSH. Entonces, si yo tengo 88 decibeles y apago esta máquina, de 88 me va a bajar a 85. ¿Sí? La tasa de reducción de 3 decibeles. Es decir, que reduje la energía. Eso es lo que quiere decir. A la mitad. Entonces, cada vez que tengan, si están trabajando con NIOSH y hacen una medición y tienen una reducción de 3 decibeles, ¿sí? En su o en su intervención, entonces quiere decir que es como si hubiesen reducido la energía a la mitad, ¿sí? La energía acústica a la mitad. Estrategias para autotestado, ¿sí? Tenemos basada en la tarea, ¿sí? Se realizan con mediciones del contiguo equivalente de cada una de las tareas que se desarrollan en la jornada, ¿sí? Necesitamos entonces conocer bien las tareas, necesitamos tener bien caracterizadas, principalmente la duración y dónde se hacen, ¿sí? Entonces la persona se puede mover, ¿sí? De un lado a otro, pero cada vez que se mueve tengo que estar estático para yo poder utilizar, por ejemplo, el sonómetro, ¿sí? Esa persona tiene que estar estática. En ese sitio no se puede mover para yo poder hacer la medición de los 40 centímetros a unos 55, etcétera, ¿sí? Y poder hacer la medición. Y tengo que tener bien, eh, eh, conocer las tareas. ¿Ves? Por ejemplo, esto, así. ¿Ve? Corte y pulido dura hora y media, soldadura dura 5 horas y un total de 8 horas con la planificación del trabajo y las pausas. ¿Sí? Entonces, esto lo tengo que conocer la persona, ¿sí? La cantidad de extras de 5 minutos de cada una de estas tareas. Pero, o que 3 mediciones de 5 minutos, sí, que necesitas conocer qué tareas estás haciendo y cuánto dura. Sí, necesitas conocer todas las mediciones de 5 minutos por cada tarea. Ahora, si el ruido es cíclico, se mide por ciclo con una duración mínima total de esos 3 ciclos de 5 minutos. Perdón. ¿Sí? Cíclico, como para aprender. Sí, sí. Entonces, deberían ser mínimo 3 ciclos y entonces mínimo 5 minutos. ¿Sí? Si por supuesto el ciclo mide menos, bueno, tienes que
esperarte a que culminen los 5 minutos, ¿sí? Entonces, bueno, los ciclos necesarios para culminar los 5 minutos, ¿sí? Esa es medición basada en la tarea. Fluctuante, como en otros casos se menciona, dice medir un tiempo tal que el en la cual hay un criterio para esto, ¿sí? Entre los máximos y mínimos, ¿sí? Entonces, si los máximos y mínimos, hay te dice una ecuación, creo que son 120 veces, algo así, ¿sí? El valor de máximo y mínimo, entonces eso es como el tiempo que deberías tomar, ¿sí? En la Covenant te da como ese criterio, no sé de dónde sale, ¿sí? Siendo franco. Bueno, por lo menos ahí hay un criterio. Sí, acá en la ISO no te dicen nada, sino bueno, solamente te dice que sea representativo. Y te dice, si los resultados de las muestras, ¿sí? De la misma tarea, si los resultados, o sea, acuérdate que son tres muestras, ¿sí? Entonces, si esas tres muestras difieren en más de 3 decibeles, eh, la muestra se descarta. Es decir, que para que sea una muestra representativa, deben diferir menos de 3 decibeles o máximo hasta 3. ¿Sí? Máximo hasta 3. Entonces, se toma como representativo. Si no, entonces tengo que hacer alguna de estas recomendaciones, ¿sí? Medir más, ¿sí? Hacer 3 mediciones más para un total de 6, o rehacer las mediciones con una duración más larga cada medición, o intentar subdividir las tareas en otras más simples y repetir otra vez el proceso, ¿sí? Eso es para medición basada en la tarea. Entonces puede incrementar hasta 6 o más si es necesario. Sí, pero ya 6 deberían tener algo más significativo. Entonces, esto ahora no debería sobrepasar más de 3 decibeles, como media hora. ¿Ya? Basada en el puesto de trabajo. Se realiza, por supuesto, con nivel continuo equivalente de forma aleatoria durante la realización de funciones en el puesto. Es decir, voy a tomar muestras aleatorias durante toda la jornada de trabajo. Y esas muestras deben incluir los episodios intensos también de corta duración. O sea, si hay ruido alto, pero de poquito tiempo, entonces eso lo tengo que muestrear. Tengo que tomar esa muestra. Ahora, ¿cuántas muestras y de cuánto tiempo? Se deben tomar mínimo 5 muestras distribuidas aleatoriamente entre todo el grupo de exposición similar o el grupo homogéneo de exposición. ¿Sí? Entonces, aquí, dentro de mi plantilla de personas que están expuestas a ese ruido, ¿sí? Entonces, yo voy a tomar 5 y voy a muestrear 5. Entonces, ahora, ¿cuánto tiempo la medición? Va a depender de la cantidad de personas del grupo de exposición similar o del grupo homogéneo de exposición. Y aquí está la tabla. Si es menor a 5, entonces, duración mínima acumulada de mediciones en horas. Fíjate, 5 horas. ¿Sí? 5 horas repartidas entre las 5 personas o entre las personas que integran el grupo de posición similar o el grupo homogéneo. ¿Sí? Si son 5, entonces, bueno, yo puedo tomar 1 hora cada uno. Si es entre 5 y 15, entonces tengo que hacer esta ecuación. Si es entre 15 y 40, bueno, tomo esto. O si es mayor de 40, me toca subdividir el grupo. Entonces, ¿sí? Por el tema de tiempos. Entonces, si son 5 horas, bueno, 1 hora cada uno, pero si son más de horas, entonces voy a necesitar con un mismo sonómetro, a lo mejor no me va a alcanzar, o con un mismo dosímetro no me va a alcanzar, necesito varios dosímetros. Entonces, ahí es un recurso adicional, ¿sí? En
eh, y equipo que voy a necesitar. Niña, eso conejito. No puede. Mínimo 5 muestras, entonces distribuidas. Ah, claro. Y lo que me dice, si la incertidumbre de la medición, esto es ya otro concepto, especular la incertidumbre de la medición. Y se incluye todos los episodios, todos los episodios de ruido. Hay factores que pueden influir en las mediciones, por ser una jornada larga, por ejemplo, golpes al equipo, micrófono, música, conversaciones, ¿sí? Que la persona, otro compañero le esté conversando al lado, o en el micrófono, o cerca del micrófono, ¿sí? Entonces ahí puede influir en la medición. ¿Sí? Se recomienda que el dosímetro tenga por lo menos data logger y mejor aún que pueda tener este gráfico, ¿no? Que te pueda descargar el gráfico así como lo vimos en la otra vez. Número de muestras a tomar. Fíjense esto. Mínimo 3 muestras, ¿sí? En distintos días. En distintos días, te dice. 3 muestras. Y si estas muestras difieren en más de 3 decibeles, entonces se debe efectuar 2 mediciones adicionales más, es decir, 2 días más de medición. ¿Se hace? Los que tienen experiencia con dosimetría, ¿se hace? Por lo general no se hace, ¿sí? Una medición de un solo día, ¿sí? Pero acá te dice que deberías tener 3 muestras y comparar esas 3 muestras, ¿sí? Que no difieran en 3 decibeles. Y entonces, si difieren más de 3 decibeles, hacer 2 muestras más, por lo menos. Y entonces dice en tema de esfuerzo de trabajo, es como una tabla comparativa resumen, ¿sí? De las 3 metodologías de medición. Eh, Aquí es más en tema de esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos, ¿sí? Cuando son basados en las tareas, los esfuerzos son mayores porque tengo que discriminar cada uno tipo de las tareas y ponerle colocarle, ¿cómo se llama? La duración, ¿sí? Conocer bien la tarea, caracterizar bien la tarea con su duración. Entonces, el tema de esfuerzo, ¿sí? De personal o de tiempo que necesito para eso es alto, ¿sí? Pero el esfuerzo de medición es bajo, ¿sí? Ya con eso son 5 minutos, ¿sí? De medición solamente que tengo que realizar. Entonces, la parte de medición es bastante sencilla, ¿sí? Y cuando es una jornada completa, que es por lo general lo que se hace, ¿sí? El esfuerzo de análisis de trabajo es bajo porque solamente coloco el equipo y el equipo corre, pero este, la medición, ¿sí? Es alta porque necesito un equipo, ¿sí? Sofisticado. Necesito después tratar esos datos, necesito hacer cosas adicionales, ¿sí? Entonces, si las mediciones no dan, entonces necesito más días. Por eso es. Entonces, tenemos que seleccionar bien el tipo de ruido y cómo vamos a medir, ¿sí? Dependiendo de lo que necesitemos, lo que tengamos. Sí, resultados de las mediciones, como les dije, hay certidumbres, no si se muestra no aceptable y un incierto, un matiz gris, es esto. Fíjense, la incertidumbre de la medición va ligada al resultado, ¿sí? Y es la incertidumbre. Nos da un rango de medición, de resultado, perdón. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense, 85.03
más menos 1,87. Esa es la incertidumbre de la medición. Entonces, fíjense, estoy en el límite. ¿Sí? Quiere decir que puede estar en 86,91, desde 86,91 hasta 83,16. Yo estoy hablando de 8 horas, ¿sí? Entonces estoy y no estoy. Está bien, pero tampoco está bien. ¿Sí? Entonces a esto se le conoce como riesgo incierto. ¿Qué hacemos hasta aquí? En el riesgo incierto, bueno, ahí queda a decisión del analista o de la persona que está a cargo de la gestión de riesgo. ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, nos vamos al peor de los casos. ¿Sí? Lo tomamos como si fuese elevado. ¿Sí? Les recomiendo hacer eso. Les recomiendo tomar entonces como si el ruido está por encima. ¿Sí? O me tomo el máximo. ¿Sí? El peor de los casos. Como siempre lo hacemos. Mapa de ruido. Sí, también hay otra forma de graficar, ¿sí? El ruido. Una representación aquí del comportamiento de ruido en un área. ¿Sí? Producto de la interacción de las fuentes de ruido. Se realiza mediante las curvas de isonivel, ¿sí? Son curvas como están acá. Si se acuerdan de un mapa topográfico, es así, ¿sí? Como esta, es similar, ¿sí? Pero esto, cuando las fuentes de ruido son fijas, ¿sí? Y más que todo cuando el ruido es constante o intermitente, pero necesitamos saber bien la intermitencia, ¿sí? Necesitamos conocer muy bien. Por lo general, mayormente se hace con ruido constante. ¿Sí? Entonces, lo que hace es identificar las fuentes de ruido, divides el área, ¿sí? En cuadrículas, haces la división de áreas en cuadrículas, ¿sí? Equidistantes, ¿sí? Del mismo tamaño, ¿sí? Y entonces, por supuesto, mientras más cuadrículas, si las cuadrículas son más chiquitas, vas a tener más puntos. ¿Sí? Por supuesto, te va a tomar más tiempo, pero vas a tener una medición más precisa del comportamiento del ruido. Y entonces, lo que hacen es hacer las mediciones en cada una de las intersecciones. ¿Sí? Voy midiendo acá el ruido. Voy midiendo ruido, midiendo ruido, voy midiendo ruido. ¿Ya? Y los puntos tienen, por ejemplo, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Estos son los puntos, entonces aquí están. ¿Sí? Entonces, esto es 74, 72 va por aquí. ¿Sí? Aquí hay 70, 72, 73, 75. ¿Sí? Entonces, esto va por acá abajo así. Por ejemplo, si esto es 72, 75, el 71 no pasa por acá. 72, 75, el 71 no pasa por aquí. Entonces, esto está solito. Me imagino que hace así. El 73, ¿sí? De 72 a 75 hay un 73 por aquí, entonces hace esto. De 75 a 71 a un 73 y a lo mejor. Y entonces ahí vamos construyendo manualmente, ¿sí? Las curvas de isonivel, ¿sí? Esas curvas no se pueden tocar, ¿sí? No se pueden tocar manualmente, ¿sí? Esto es un ejemplo bien académico, ¿no? Pero cuando ustedes hagan la medición, entonces le va a salir más bonito. Va a ser más fácil hacer esta unión de los punticos, ¿sí? Hay software ya que te hacen eso, ¿sí? Solamente le colocas los puntos, ¿sí? Y él te saca esto que está acá, ¿sí? Las curvas de isonivel, te pone las áreas, te las colorea, te pone ¿sí? Los valores. ¿Para qué sirve esto? Si hay fuentes de ruido, entonces ya tú puedes identificar en un plano, mira, aquí está la línea de 85 decibeles. Entonces, toda persona que ¿sí? Administrativas, ¿sí? Porque ya sé cómo se comporta el ruido en mi área. Por eso es que te dicen que son fuentes de ruido constantes, ¿sí? Porque esto va a ser constante siempre. Si yo lo hago variable, entonces ya yo no sé cuándo va a ir, cuándo es otra cosa. No, no.
este mapa, si yo lo hago en ruido variable, no va a ser representativo. Esto son las bandas de octavas. Acá sí. Aquí sí. Sí, aquí están las frecuencias y aquí están los valores en decibeles de energía de cada una de estas frecuencias. ¿Para qué sirve eso? Bueno, fíjense, si tienen experiencia con audiometría o si están familiarizados con la audiometría, vean que acá son las mismas bandas de frecuencia que a uno le evalúan en la audiometría. Entonces, si yo tengo el comportamiento del ruido expresado en bandas de octavas, yo puedo saber entonces a través de la audiometría, ¿sí? ¿sí? A través de una audiometría, por ejemplo, ¿sí? Esta es la audiometría, ¿sí? Por ejemplo, ¿ven? Aquí hay un decaimiento en 4000. Entonces, yo puedo, y, por ejemplo, en 4000, aquí está, ¿ven? En 4000, mira, aquí hay un componente de frecuencia que, bueno, no está afectando, está por debajo ¿sí? de los valores. Hay unas curvas también, ¿sí? De los valores, pero esta disminución de frecuencia, esta disminución de la capacidad acústica, no por esto. Ahora, si fuese así, ¿sí? Por, por ejemplo, si estuviese acá en los 4000 Hz, acústica en 4000 Hz, y tengo, vamos a poner aquí 4K, ¿sí? Para que no se confundan, 4000 Hz, por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer que esto es 4000 Hz, entonces en 4000 Hz yo tengo una disminución de capacidad acústica y, mira, tengo una componente en frecuencia, ¿sí? Que me está generando sí, posiblemente me está generando esa disminución, ¿sí? Está bien alta ese nivel de energía en esa frecuencia, ¿sí? Entonces yo puedo hallar una relación causa-efecto a nivel epidemiológico, ¿sí? Entonces para eso utilizamos nosotros la evaluación de bandas de octava, ¿sí? Y también para lo que es la atenuación. Sí, lo que son los criterios de atenuación. Hay uno que es el NRR, que es por lo general lo que comúnmente se usa. Sí, pero hay otro que es un criterio de atenuación con banda de octava. Y entonces el fabricante de los equipos de protección auditivo, ¿sí? Nos da esta tablita, ¿sí? Un fabricante decente nos da esta tablita. Y vean que son las mismas bandas de octava que estamos trabajando a nivel de ah, audiometría y son las mismas bandas de octava que trabajamos a nivel de frecuencia, ¿sí? Cuando descomponemos el ruido en frecuencia. Y entonces aquí nos dice, por ejemplo, mira, la atenuación, ¿sí? Tenemos que sacar la atenuación de octava, ¿sí? Porque aquí nos dan unos valores para sacar la atenuación. Entonces, tenemos que sacar la atenuación, fíjense, bueno, hay unos 42.2 decibeles, ¿no? Y podemos entonces hacer esto, ¿sí? No es el objetivo de este curso los cálculos y bueno, estoy apresurando un poquito por tema ya de tiempo. Entonces podemos hacer esto, fíjense, las bandas de octava, ¿sí? Ruido y con la atenuación en frecuencia de esto, entonces nos va a quedar, ¿sí? Este es el nivel de atenuación de frecuencia de esto. ¿Sí? Nos debería quedar entonces, esto debería quedar acá, vamos a ver si tengo aquí. Sí, aquí está. Esto es lo que quería llegar. ¿Sí? Entonces, este es el nivel de atenuación en frecuencia. Entonces, como tal, ¿sí? Este total es el ruido que evaluamos inicialmente en cada una de las frecuencias. Este sentir o debería escuchar la persona dentro del oído.
Entonces, fíjense, aquí había una frecuencia alta y me aseguro que este protector auditivo me está haciendo el trabajo en esa frecuencia que yo quiero o que me está haciendo daño o que le está haciendo daño a las personas. Me está ocasionando este desmejoramiento acústico. ¿Sí? Entonces me aseguro que este protector auditivo es el indicado, ¿sí? Para este tipo de ruido. Entonces, para eso también yo hago un análisis en banda de frecuencia de mi ruido. ¿Sí? Yo necesito saber, ¿sí? Necesito sacarle rayos X al ruido, ¿sí? Necesito conocerlo completo. Entonces, ¿para qué? Para poder hacer estos análisis también. Disculpen si corrí al final. Este, pero esto es una breve, ¿no? Explicación aquí de lo que es el monitoreo ocupacional, ¿sí? A veces lo que se hace, lo que no se hace, ¿no? Y lo que se debería hacer. Y otra forma, ¿sí? ¿Y qué podemos hacer con esa información? ¿Sí? Vamos a ver acá tipos de preguntas donde quede. Si la persona va a trabajar en un área donde tenga que operar varias máquinas ruidosas, en dinámica se usa el dosímetro, sí. Se usa solamente el dosímetro, no también, ¿sí? Ahí con eso usas dosímetro nomás, ¿sí? Si es dinámico, si voy de un lado para otro,